Bienvenidos a Tecutli, un espacio de poca política y mucha administración. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa número 14 de su espacio Tecutli. El día de hoy tendremos un programa llamado Auditoría Líquida, el cual en el bomberazo hablaremos del aumento de las tarifas al agua en Monterrey. También en el panóptico hablaremos del calendario de auditoría de los FEM. Y por último, en Gotitas de Administración, hablaremos del Día Mundial del Agua. Así que quédense con nosotros a escuchar este programa. Comenzamos. El bomberazo. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos nuevamente con nosotros. Pues el bomberazo de este programa es sobre la sequía en Nuevo León y todas las consecuencias que ha traído en la administración con el gobernador en turno. Bueno, ¿cuál es el problema aquí? Que las presas que tiene Nuevo León ya no tienen suficiente capacidad de hídrico. Por ejemplo, tenemos la presa del Cerro Prieto, con que mencionó el gobierno que nada más tenía 27 días de extracción, y la presa La Boca, que tenía nada más 10 días. ¿Cuáles fueron las consecuencias y las acciones para reparar, digamos, la distribución de este hídrico a la ciudadanía? El gobierno analizó poder incrementar la tarifa del agua a partir de este mes de abril. Esto se deriva al incremento de la escasez y sequías en la región. ¿Quién lo aprueba? Pues a través del Consejo de Administración de Agua y Drenaje. Y aquí mencionaban ellos que era una medida de conciencia para que la ciudadanía no la desperdiciara. Aquí la cuestión es, ¿qué tiene que ver con la administración? El pago de agua es un derecho que tanto los ciudadanos como la industria privada tiene que realizar por el uso y el manejo del mismo. Este incremento de la tarifa la van a dividir en tres. La primera, que es la reducción del consumo, luego una nueva tarifa llamada nueva por saneamiento para tratamiento de aguas residuales, y la última, que va a ser voluntaria, se denomina ecológica voluntaria, que va a tener valor de 10 pesos. Esta última se supone que con el fin de permitir que se lleve a cabo una inversión en nuevas plantas de tratamiento. Lo grave es que la parte de la administración pública tuvo que haber tenido esa prevención del cuidado del agua desde hace muchos años, hace más de 50 años. Hemos visto que ha decrecido las lluvias, ya no hay temporadas tan marcadas como antes, que pues sabíamos que a finales de mayo, junio y julio, pues venían las lluvias y ya un poquito de rezago en agosto. Sin embargo, ahora se recorren, o incluso hay regiones en México que ni siquiera pueden tener esas temporadas de lluvia. ¿Qué otros estados presentan estos problemas de sequía? Pues tenemos el estado de Baja California Sur, Sinaloa, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Península de Yucatán y pues todo el Valle de México. Imagínense ustedes que la mayor parte del consumo del agua la lleva la industria privada, y que pues si ya pasó en Nuevo León, no esperemos que nos sorprenden unos días de estos, tanto la jefa de gobierno de la Ciudad de México como el gobernador del Estado de México, pues que también las presas que nos abastecen también ya no tengan la misma capacidad debido a la falta de lluvia. Apenas estamos entrando a primavera, ¿qué nos espera ya para verano? En donde pues yo creo que van a incrementar estos recortes del agua, y que también a lo mejor a nosotros nos aumentan estas tarifas en los derechos. Entonces, pues no nada más la cuesta de enero sigue, para mi punto de vista, por lo menos para los regiomontanos, y que pues es un problema que ya la administración pública tiene que tomar en cuenta y tiene que estar como prioridad en la agenda, y no otras cuestiones que no son necesarias, ¿no? Y más si todavía seguimos en esta epidemia del COVID, en donde necesitamos tener ciertas medidas sanitarias, que todo el tiempo pues necesitamos de este recurso hídrico. No sé qué piensan mis compañeras sobre esta nueva noticia. Bueno, Nenet, pues la realidad es que este tema trae un largo, digamos que hay mucha tela de dónde cortar. Yo no sé si ustedes recordarán que justamente el año pasado, en esta época de verano, ya tuvimos otra crisis hídrica en el país, en la parte centro del país, en el estado de Querétaro, en donde inclusive por primera vez en muchos años se logró ver algunas zonas que se habían inundado debido a las presas y estaban en sus niveles más bajos de la historia. ¿Esto de qué nos habla? Pues nos habla justamente
de que hay una mala gestión del agua. Una, que por parte de la población no hay una concientización de que es un recurso que tenemos que cuidar, que cada vez somos más personas y que en realidad tenemos que ser conscientes del impacto que generamos en nuestra vida justamente, ¿no? Y que bueno, además de ello, que utilizar el agua de la mejor manera posible y ahorrar, ¿no? En la medida de nuestras posibilidades. Y esto, bueno, se puede hacer desde casa, desde utilizar inodoros que utilicen menos cantidad de litros, de repente reutilizar el agua, ¿no? Y lo digo porque a lo mejor si tú lavas la ropa y con el agua de esa ropa, bueno, tallas el patio, etcétera, ¿no? En lugar de utilizar el agua limpia y desperdiciarla como tal. Entonces, en cuanto a la administración pública, pues nos trae a un tema que es la administración de estos recursos comunes, porque en realidad el agua es un bien común, es un bien que necesitamos como seres humanos para sobrevivir y que el Estado o la administración pública está obligada a tener una buena gestión del recurso. Entonces, por una parte, tenemos esta gestión que debe ser sí desde casa, pero también esta gestión que tiene que hacer la administración pública, tomando en cuenta que, bueno, como tú mencionas, y ya habían visto que los niveles estaban bajando a niveles alarmantes, yo creo que no te tienes que esperar a que esté en un nivel grave para realmente poner en marcha acciones que permitan ahorrar agua, ¿no? Y que se racione el agua, porque la realidad es que pues no hay más. No es que el gobierno quiera decirte, ay, no tienes derecho al agua, sino que tiene que racionarla, ¿no? Para que de esta manera les llegue a todos por lo menos un poco. Pues aquí uno de los problemas o inconvenientes que veo respecto a lo que dices, Mesli, es que algunas medidas que toma la administración pública para esta racionalización del agua justamente se ven de manera negativa en la población. Empiezan a subir el derecho por esta prestación de servicio y la gente empieza a reclamar. Obviamente el aumento del precio es para racionalizar el uso de este recurso y se ve de forma negativa. Sí, se disminuye la cantidad de días que se provee de agua o se disminuye la cantidad de agua que se provee a las diferentes comunidades. Es muy común que en muchas ciudades, que en muchas comunidades hagan paros, hagan marchas ante las autoridades reclamando esta reducción de este recurso. Entonces, el Estado, al tratar de contener estas medidas, se empieza a ver como este ente autoritario, como este ente arbitrario que toma decisiones que no parecen o que no gustan a la ciudadanía. Creo que es un problema que ya sobrepasa la administración pública, es un problema que ya va en términos de que definitivamente este recurso está muy, muy escaso. Claro, sobre todo porque se trata de un derecho humano, ¿no? Aquí estamos hablando no solamente de la calidad que tiene que haber de la gestión, sino que el agua se considera ya un derecho humano. Entonces, claro que es una gran tarea que debe tener la administración pública. Efectivamente, creo que todo radica en que la administración pública no ha volteado hacia ese punto de la escasez de agua. A mí hace 20 años una persona que trabajaba con agua me dijo que íbamos a tener problemas muy serios con el agua, y si desde hace 20 años alguien que ya trabajaba con agua tenía esa visión, yo no entiendo por qué no se tomaron las medidas para prevenir esto, ¿no? Digo, el aumento de la tarifa a lo mejor suena bien, porque así podrían evitar que mucha gente desperdicie el agua. Hay gente que desperdicia el agua, que todavía en estos tiempos de escasez lavan el coche con manguera, ¿no? Y es triste ver cómo se desperdicia el agua. Y los organismos descentralizados de agua también no han puesto atención en las fugas de agua, ¿no? Generalmente cuando uno localiza o ubica una fuga de agua, pues los organismos tardan hasta una semana, ¿no?, en venir a reparar una fuga. Entonces, la cantidad de agua que se desperdicia,
la cantidad de agua que desperdiciamos como consumidores de agua, ¿no? Y todo eso va generando problemas y conflictos de escasez. Alguna vez alguien me dijo que algún día no muy lejano las guerras ya no iban a ser por petróleo, sino por agua, ¿no? Y es triste ver cómo una visión tan apocalíptica se puede llegar a dar, porque no somos conscientes, porque no nos han generado una conciencia de cultura de agua y ni siquiera nos han enseñado cómo podemos ahorrar agua, ¿no? En qué sentidos uno puede ahorrar más agua de la que cuando consume, ¿no? Por decir aquí en su casa, nosotros ponemos una cubeta de agua cuando abrimos la regadera y pues ahí se va llenando la cubeta y esa la usamos para otras cosas, ¿no? Pero al final no todos buscamos soluciones para no gastar tanta agua, ¿no? Y yo creo que ahí es un tema que también la administración podría entrar en las escuelas con educación y cultura de agua, porque al final, pues, desde niños deberían aprender, ¿no? A cuidar el agua, para que en un futuro no les falte. Y mira, tú que ahorita estás tocando el tema de Conagua, precisamente el Congreso Local de Nuevo León, ante estas nuevas medidas y el problema de la sequía, cuestionó a esta institución sobre las concesiones otorgadas tanto a personas físicas como morales del sector privado y cuál ha sido el consumo de estos durante estos últimos 5 años. Yo aquí podría yo cuestionar si este Congreso local de Nuevo León tuvo esa duda porque va a tomar realmente medidas legales o simplemente piensa encubrir algunas concesiones y algunos favores para que pues no sean sancionados esta industria privada y también digamos otra medida fue que pues trató del el gobierno de Nuevo León pues tratar de negociar con el gobierno federal para que les pudieran tener acceso a unos pozos que se le llaman pozos emergentes y que también tratar de negociar con la industria privada para que el gobierno de Nuevo León tenga acceso a los pozos privados de ellos, pero aquí la cuestión es a qué costo, ¿no? Y porque sabemos que todo surge alrededor de, pues, cuánto me va a costar pagarte a ti para que yo tenga acceso a esos pozos y esto se va a reflejar nuevamente en los impuestos y quién termina pagando, pues los ciudadanos que pues tienen menos responsabilidad a diferencia del sector privado. Y pues aquí ya, como decía Mesli, pues ya no es un bien común, ya no es, se convierte en un derecho humano en donde pues se está privatizando los mismos pozos hídricos. Entonces, pues a los demás que nos están escuchando, pues cuiden el agua, pues estamos en el mes, ya ustedes escucharán más adelante en otra sección, pues el mes del agua. Hay que cuidar este recurso que pues nos han enseñado desde la primaria que es un recurso no renovable. Han intentado científicos tratar de crearlo, sin embargo, pues ya llevamos varios siglos y no lo han logrado. Entonces, ¿qué nos queda como humanidad? Ya tener conciencia ecológica, tener conciencia de este cambio climático que nos va a afectar y, por supuesto, pues es un asunto prioritario para la administración pública. Los dejo con la siguiente sección. El panóptico. En el panóptico de esta semana, como ya se ha venido manejando, vamos a ver uno de los mecanismos que se tienen para poder revisar o para poder observar cómo la administración pública funciona y administra los recursos. El pasado martes 15 de marzo de este año, el órgano superior de fiscalización del Estado de México, dependiente del Poder Legislativo, publicó su programa anual de auditorías. Es un calendario que emite año con año donde señala a qué entidades de la administración pública del Estado de México va a hacerle alguna revisión en específico. Si bien cada año todas las entidades del gobierno del Estado, y ahorita me concentro un poquito en estas porque vamos a hablar del OSFEM, sin embargo, esto aplica a nivel federal y en cada uno de los estados de la República se replica esta cuestión de tener un órgano superior de fiscalización. En todos los casos, tanto a nivel federal como a niveles estatales, estos dependen siempre del poder legislativo.
Es una de las funciones de contrapesos, por así decirlo, que existe entre los distintos poderes. Cada año las entidades que reciben o que manejan recursos públicos deben entregar sus estados financieros, lo cual conocemos como cuenta pública. Eso es por default, por así decirlo. Y adicional a la cuenta pública, en los hallazgos que van encontrando en los reportes trimestrales que entregan estas entidades, como lo pueden ser municipios, organismos desconcentrados, las secretarías de gobierno, etcétera, si encuentra algunos hallazgos, si empieza a encontrar algunas inconsistencias a lo largo del año, lo más seguro o lo más probable es que empiece a hacer algunas auditorías con mayor detalle. Digámoslo, la única ventaja que tienen estas entidades es que cuando el OSFEM publica el calendario, pues ya saben más o menos a quién le va a llegar y a quién le va a tocar esta fiscalización. Entonces, vamos a definir el OSFEM como el órgano técnico dependiente de la legislatura, competente en materia de revisión y fiscalización de fondos, cuentas públicas, deuda pública y actos relativos al ejercicio y aplicación de los recursos públicos de las entidades fiscalizables del Estado de México. Y en su caso, proveer ante las autoridades competentes el fincamiento e imposición de las responsabilidades que correspondan. Bueno, en este sentido, una de las principales críticas que existen ante la rendición de cuentas es que los órganos fiscalizadores, los órganos superiores de fiscalización, no tienen capacidad de emitir castigos, hacen recomendaciones, hacen hallazgos, pero no es el órgano o no es el poder encargado de castigar como tal. Ya le tocará al Poder Judicial por ahí hacer esta parte. Si alguien quiere revisarlo, está en la Gaceta del Gobierno del Estado, de justamente del 15 de marzo, este programa para que lo puedan revisar con mayor detenimiento. Yo nada más los dejo con la pregunta de, ¿ustedes creen que el trabajo que realiza el OSFEM de revisión de las cuentas públicas y de auditoría y de fiscalización sirve en algo para que la administración pública funcione de mejor manera, para que se cumpla con los principios del ejercicio del gasto, o realmente es un ejercicio totalmente inútil que no sirve de nada? Pues para mí es un organismo inútil, ya que estás mencionando que se publica a través de su calendario qué instituciones se les va a fiscalizar. Entonces, ¿qué chiste tiene? Es como jugar, pues te estoy avisando, Pedrito, para que puedas acomodar bien tu casa porque te voy a visitar. O sea, para mí no tiene sentido. El chiste de una buena fiscalización o una buena auditoría es el elemento sorpresa, en donde le caigan a los servidores públicos y que no tengan que acomodar sus cuentas públicas a cierta manera para que puedan cuadrar con los requisitos que pide estos organismos. Entonces, para mí este organismo, y todavía si a eso le agrego que no emite ningún castigo y solamente recomendaciones, pues tampoco tiene chiste. O sea, es como, pues es el padrastro de te voy a regañar para que vea que tu mamá, pues lo estoy haciendo las cosas bien, pero pues no tiene ninguna consecuencia positiva para la administración pública y sobre todo para los municipios, porque como tú mencionas, se les avisa con previo y aún así, pues siento que nada más están jugando a ser servidores públicos y auditores. Y aquí vuelve a surgir el mismo problema de lo que ya habíamos mencionado con anterioridad. ¿Cuánto es el personal que tiene este instituto para llevar a cabo la fiscalización? O sea, a lo mejor nada más tienen 5 servidores públicos para tantos municipios, ¿no? Entonces, pues tampoco sirve de nada porque nada más eligen cierto municipio al azar y por eso te voy a llevar la fiscalización. Para mí sigue siendo algo inútil, no sé los demás qué piensan. Pues yo estoy de acuerdo contigo, nene. La realidad es que a mí me parece que un órgano fiscalizador, si no tiene poder de sanción, pues realmente no funciona, ¿no? Realmente, ¿cuál es el castigo por no estar haciendo bien el trabajo y porque los recursos públicos no se estén realmente utilizando en lo que se tienen que utilizar? Porque hay que acordarnos que todo este dinero no es de un servidor en particular, sino se trata de un dinero que es un recurso público y que pues tiene que ser fiscalizado y sobre todo
pues se tiene que demostrar el gasto y se tiene que demostrar además que se hizo de la manera correcta. Y aquí estamos simulando la rendición de cuentas y la transparencia, o sea, no lo están tomando, más bien lo están tomando a juego. Fíjate que coincido totalmente contigo en ese sentido porque algunas administraciones han optado por contratar empresas privadas para hacer las auditorías antes de que llegue el OSFEM, ¿no? Entonces, sí está bien raro que supervisen el trabajo que deberían de hacer los servidores públicos para que los servidores públicos del órgano superior de fiscalización no encuentren nada raro, ¿no? O que esté bien cuadrado. Entonces, sí, la verdad es que sí suena incoherente, ¿no? Yo siempre he creído que sí se necesita un órgano superior de fiscalización, pero como bien lo comentas, debería ser un elemento sorpresa, ¿no? Que llegue en un momento dado y que empiece a hacer la revisión de lo que se está haciendo, ¿no? Creo que conforme han avanzado los años, la administración se ha ido llenando de órganos y órganos y órganos y órganos que supervisa, otro supervisa al otro, supervisa al otro. Entonces, creo que no ha quedado claro que debe haber un órgano que fiscalice y a mi parecer, no sé si ustedes estén de acuerdo, debe ser externo a la administración, ¿no? O sea, no puede ser que la misma administración, ¿no? Revise a la misma administración, debe ser, yo creo que hasta podría ser un órgano público, ¿no? Es decir, que gente que esté capacitada, que tenga pues estudios sobre auditorías y eso, pudiese realizar estas auditorías a los órganos administrativos, ¿no? Porque al final pues eso le daría, yo creo, un poco más de certeza a eso que se está realizando, ¿no? Y que no solamente recaiga en el OSFEM esta encomienda, sino más bien que quienes somos partícipes y quienes estamos involucrados en la administración también podamos participar en estas auditorías, porque a final de cuentas lo que se está fiscalizando son recursos públicos, ¿no? De los cuales todos somos partícipes. Y lo irónico aquí es que a pesar de que esté el calendario, aún así, con un previo aviso, el organismo encuentra deficiencias, ¿no? O sea, de todos nos cometen errores. Entonces, imagínense si no les avisaran, que realmente saldría la dada a flote sobre cómo se están manejando todos estos recursos públicos. Justamente era lo que te iba a comentar. Lamentablemente, a pesar de que las auditorías ya están programadas, a pesar de ello, como bien lo mencionas, Nenet, hay muchas inconsistencias aún en el ejercicio del gasto. Como bien lo mencionan, tal vez habría otros mecanismos más eficientes para poder hacer la revisión de las cuentas públicas. Sin embargo, todavía no hemos encontrado como que esa forma. Eh, ¿Cómo podríamos garantizar o cómo podríamos crear un organismo justamente que sea independiente? Tal vez podríamos llamarlo un organismo ciudadano que sea independiente de la administración pública como tal. Híjoles, veo sumamente difícil que pueda llegar a existir algo por el estilo. Tenemos algunos organismos autónomos como derechos humanos, como ya lo hemos platicado en otras ocasiones, que carecen o que tienen el mismo problema de todos. A final de cuentas terminan recibiendo recursos públicos y terminan formando parte de esta administración pública, lo cual hace que sean sesgados para poder emitir algún dictamen, alguna auditoría con plena libertad, ¿no? Entonces, sí es como que muy complicada esta parte. Por lo que comentaba Nenet acerca de la cantidad de servidores públicos que hay encargados ahí de estas auditorías, digo, el OSFEM en términos generales no son solamente auditores, pero está integrado por 698 servidores públicos, servidores y servidoras públicas. También esa es otra realidad. No creo que tenga todos los elementos suficientes para operar y para poder revisar con detalle todas las cuentas públicas y todos los recursos que tiene que revisar el OSFEM. Entonces, ese es otro tema. Cómo poder garantizar o cómo poder dotar de
la fuerza suficiente a algún organismo para que revise todas las finanzas públicas o todas las haciendas públicas de todo el país, o en este caso de todo un estado, ¿no? También es un reto bien complicado para la administración pública. Gotas de administración. Hola, hola, bienvenidos a esta sección. Y bueno, este día pues vamos a platicar justamente de un día internacional. Les voy a platicar primero que los días internacionales se crearon, no son días que crea la Organización de Naciones Unidas para conmemorar alguna cuestión que sea importante. Hay un montón de días internacionales, pero el 22 de marzo justamente se celebra el Día Internacional del Agua. Ya veníamos platicando al principio del programa lo importante que es el agua, ¿no? Justamente retomando un poco el comentario de Tlacael, el que decía, en algún momento dijeron que las guerras de este siglo iban a ser por el agua. Efectivamente, la Organización de Naciones Unidas ya nos había adelantado desde finales del siglo anterior que las guerras de este siglo van a ser por agua, ¿no? Y sigue ahí latente esta cuestión. Y bueno, pues es parte del trabajo que hace la organización en concientizar a las personas. Pero vamos a platicar un poquito de la historia de este día. Este día se propone en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de Río de Janeiro de 1992. Les voy a platicar que esta conferencia es una conferencia muy importante. Esta conferencia es una conferencia en donde se empieza a tomar en cuenta o se empieza a hacer énfasis en la necesidad de pensar o de poner mayor atención en los temas ambientales y obviamente que uno de estos temas ambientales de vital importancia es el agua. De este modo, la Asamblea General adoptó la resolución por la que este 22 de marzo de cada año, bueno, va a ser declarado como el Día Mundial del Agua, ¿no? Y 1993 fue el primer año en el que se celebra. ¿Qué significa que haya un día internacional? Bueno, primero que se hacen diferentes actividades justamente para conmemorar el día y esto pone, digamos, en la lupa a este tema que Naciones Unidas quiere resaltar. ¿Ok? Además de ello, se creó algunos eventos anuales específicos en torno al agua, como el Año Internacional de Cooperación en la Esfera del Agua, que fue el año 2013, y justamente estamos en un decenio que está dedicado al agua, ¿ok? Que se denomina Agua para el Desarrollo Sostenible y es el decenio de que comenzó en 2018 y terminará en 2028. Entonces, este decenio, bueno, nos invita justamente a hablar no solo de la gestión que platicábamos al principio, sino de concientizarnos más en este uso adecuado del recurso vital que es el agua, ¿no? Y esto, bueno, ha permitido reafirmar que las medidas hídricas y de saneamiento, pues son la clave de la reducción de la pobreza, del crecimiento económico, pero también sustentabilidad ambiental o sostenibilidad ambiental. ¿Ok? Lo vamos a encontrar como los dos términos. ¿Sí? Bueno, entonces, pues a mí me gustaría que comentáramos, ¿no? Justamente, eh, ¿por qué ustedes consideran importante conmemorar este Día Mundial del Agua? Bueno, y lo que comentas es cierto, Mesli, ¿no? Creo que no hemos tenido esa visión de cuidar el agua. Yo recuerdo, yo que soy de la vieja guardia y que tengo algunos añitos, había un comercial que decía, gota a gota el agua se agota, ¿no? Y es increíble que pasa el tiempo y no hay por parte de nuestros diputados, de nuestros senadores, alguna ley, ¿no? O algún esbozo que nos permita o que genere algo en donde cree conciencia entre los jóvenes, los niños, ¿no? Entre los adultos. Están más preocupados por hacer iniciativas de ley para que no salga el osito de una marca en las bolsas, ¿no? O para que lleven más recursos a otros lados, ¿no? Por allá hacia el sur a un tren. Entonces, yo creo que tenemos que ser
más conscientes, y si ellos no están en la disposición de generar algo diferente acerca del tema de agua, pues yo creo que como ciudadanos, con que seamos conscientes de que está faltando el agua, pues tratemos de mejorar esa condición, ¿no? Que ahorremos el agua. De verdad, es triste que aquí en su casa solamente haya 2 veces por semana agua, y entonces un tinaco de 1100 litros tenga que durar casi 3 días, porque si no hay que esperar hasta que llegue el agua, y sí es demasiado frustrante no poder abrir la llave y no tener agua. Y no me imagino las comunidades más apartadas, ¿no?, del centro, cuánta escasez de agua tendrán, ¿no? Por fortuna hay algunas que tienen pozos, ¿no? Pozos de agua, ¿no? Cenotes, ojos de agua, entonces, pues a lo mejor tienen ahí cómo acarrear agua, pero en las comunidades donde no hay, ¿no? Como en el desierto, no debe, ese tema es muy preocupante, y yo creo que es donde más tenemos que poner ojo, porque bien lo comentó Nenet, ¿no? Es un recurso no renovable y cada vez hay menos. Y mira, precisamente el lema del 2022 para este Día Internacional del Agua es Aguas subterráneas hace visible lo invisible. Y ahorita que mencionabas los cenotes y que todos los mantos acuíferos, sobre todo creo que México es privilegiado en ese sentido. Tiene muchos ríos, o al menos tenía muchos ríos, lagos, lagunas, cenotes y aguas subterráneas. No hay que olvidar, y yo lo estaba platicando hoy en la mañana con Tecatl, que pues la Ciudad de México, ¿no? El cuadro principal de la Ciudad de México no eran calles como ahora que podemos caminar, sino pues eran ríos, donde pues a través de algunas balsas, pues nuestros antepasados se trasladaban. Creo que México tiene todavía la posibilidad de salvar un poquito este recurso, pero a los niños, por ejemplo, UNICEF hace campañas, ¿no? Para darle significado al agua y cómo estos niños lo van entendiendo. Bueno, tratan de hacer conciencia en la parte infantil en cuestión de que pues el agua es limpia, el agua te puede dar retretes básicos y que pues también tiene que ver con tus buenas prácticas de higiene, ¿no? Y lo malo o lo lamentable es que pues el agua dulce, porque sí hay mucha agua en los mares, pero que nosotros para dar vida pues es poco útil, ¿no? Nosotros como seres humanos necesitamos agua dulce y que el 70% de nuestro cuerpo está formado por la misma, pues aquí dice que hay que darle importancia a este recurso en cuestión de agua dulce porque a pesar de que haya muchas personas que tengan que pagar tarifas o tengan que pagar derechos, tengan que cuidarla, pues desde hace varios años también hay personas que no tienen acceso, como tú lo comentabas, Tecatli. Al día de hoy, 200 millones de personas no pueden tener acceso a este recurso. Y creo yo que esta cifra va a incrementar potencialmente si sigue el conflicto de las sequías y si sigue el conflicto de que no hay conciencia en el consumo de este recurso y que obviamente también se va a ver reflejado en nuestra economía, en nuestra supervivencia como especie y lamentablemente creo que antes de que nosotros desaparezcamos, pues otras especies y que lo está sucediendo desaparezcan, ¿no? No hay que olvidar que hace 2 años, gracias a una de las consecuencias a falta del agua y que precisamente da la sequía, pues son los incendios forestales, ¿no? En donde estuvo en peligro en Australia esta especie llamada los koalas, pobrecitos que no podían ni siquiera escapar del fuego y creo que nosotros como, y lo pongo entre comillas, como la especie más inteligente, ¿no? Porque así hasta somos narcisistas para catalogarnos así, pues tenemos todavía tiempo de salvar un poco más. Hay que plantar árboles, hay que conservar los diferentes manglares y pues tomar todas estas medidas de precaución y de cuidado del agua. Mestre, preguntabas si consideramos que las conmemoraciones, por ejemplo, como esta,
son útiles. Yo creo que son útiles pero insuficientes. Es claro y es evidente que hay una agenda acerca de algunos problemas importantes, como lo son todos los objetivos de desarrollo sostenible que están estipulados por la ONU y que bien que mal permean en distintos órganos de gobierno. Sin embargo, falta mucho camino por recorrer en materia de relaciones intergubernamentales, por ejemplo. Los gobiernos municipales, por ejemplo, por parte del artículo 115 constitucional, un papel muy importante en materia de aguas, de manejo y gestión del agua. Tan es así que la mayoría de los municipios cuentan con su órgano desconcentrado para este tema. Sin embargo, creo que también el municipio desperdicia muchos recursos y mucho esfuerzo en otros temas encima de algo tan importante como lo es la cuestión del agua. Entonces, falta mucho esfuerzo por parte de la administración pública por mejorar la gestión de este recurso. Pues yo creo que como en el medio ambiente sucede, ¿no? Creo que uno tiene que hacer lo que le toca desde el lugar en el que se encuentra. Entonces, si somos como ciudadanos, como seres humanos, como habitantes de esta tierra, pues tenemos que procurar cuidar los recursos que tenemos y sobre todo enseñar a los más pequeños a cuidar el agua, porque justamente ellos van a ser los que tengan mayores problemas con este recurso, sobre todo con lo que se prevé o los cambios que se prevén tan importantes que habrá con el cambio climático. Así que bueno, pues ahí está la tarea para todos. Muchísimas gracias por la escucha y los esperamos en la próxima emisión. Cuídense mucho. Bye. Nos escuchamos en la próxima emisión. Yo soy Nenet y recuerden, todo termina, incluso el agua. Y como la frase típica, el agua es vida. Nos vemos el próximo programa. Hasta luego. Se despide de ustedes la Kaelel, que pasen un excelente día y por favor no desperdicien el agua.